Agustín, hola, ay, Agustín, ya te dije, casi creí que faltaba, ¿viste? Ya empecé, me acordé de mi abuela y ya me emocioné ya. Sí, se pone complejo no emocionarse con los abuelos. Claro, está bueno porque está bueno de vez en cuando dar algún programa lacrimógeno, ¿viste? Pero cómo no, hay que llorar un poco y seguir, ¿o no? Sí, por supuesto. Qué lindo. La verdad que a mí, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es dar temas de psicología que no tengan que ver con las patologías o algo, o algo que signifique malestar o estar en un estado de alerta, ¿no? A mí me gusta hablar porque creo que hay muchas cosas que nosotros vivimos en la vida que van mucho más allá de lo negativo, ¿no? Y como el tema este de los abuelos me pareció algo muy lindo para dar porque nos atraviesa todo. Los abuelos son son mucho, son mucho y significan mucho. Y por cierta H o por B, hay muchas personas que en sociedades avanzadas inhiben completamente el rol de los abuelos con los nietos, ¿no? Reconociendo que son uno de los pilares más fundamentales para el crecimiento de los niños, ¿no? Sí. Entonces, el abuelo, ¿por qué toqué el tema del abuelo? Yo a mi abuelo no lo conocí. Ah, mira, Mi abuela por parte de mi mamá y mi abuelo por parte de mi papá, vinieron de Europa, ¿no? Mis abuelos paternos vinieron de Europa huyendo de la guerra. Los maternos no, a los maternos los conocí y mi abuelo murió antes de que yo nazca, muchísimo, claro. cuando mi padre era adolescente todavía. Pero bueno, los abuelos siempre significan algo tan afectivo para nosotros. Y la idea de hoy es también entender de que el rol de los abuelos es tan fundamental para el crecimiento que uno se dice que el abuelo es el escudo protector del niño contra sus padres, ¿no? Mm, sí. El escudo protector que significa no solamente que nos protege, sino también que nos mima. Porque ¿qué palabras a nosotros se nos recurre cuando hablamos de abuelos, ¿no? Panza llena, Sí. hablamos de abrazos, hablamos de incondicionalidad, hablamos de alegría, hablamos de esa entrega que tenemos los abuelos. ¿Y ustedes qué se les viene? Y A mirá, ver, Aguada, por favor, está, Yo ya estoy estaba ahí. lagrimeando, está mirá. emocionada, Guada, está Sí, tocada. Te voy a arrancar yo, le voy a dar un poquito de tiempo a Guada para que se pueda recomponer. sí. No porque me sobre entereza, sino porque te escuchaba hablar y pensaba, te pongo un poco en contexto, digo, yo perdí a mis tres abuelos de manera consecutiva, muy rápido, a lo largo de un año, eh, y me quedó una sola abuela, que se fue hace un tiempito, y está difícil hoy, Pablo, te lo advertí, ¿eh? Eh, Ya nos estuvimos Bueno, quebrando acá. Sí, Yo sí, ya sí. largué. No, y es esta situación, digo, recién hablabas de los abuelos y se me viene a la cabeza una de las abuelas paterna, era muy chico yo y me esperaba fuera del baño la toalla calentita, el mimo en la oh, espalda, esas referencias quedan. Por el otro lado, esta abuela que te comentaba que me quedaba, que hace un poquito tiempo se fue al mundo de los abuelos, ujú. nada, muchas cuestiones, esto que hablabas vos, ¿no? La panza llena, el afecto, ese escudo protector ante todo. Por ahí cuando tus viejos te querían matar por algo, la abuela, nada, se ponía adelante, era un superhéroe Sí. que decía, no me lo toques al nene, Te viene cubrían conmigo. todo. Sí, Sí. todo, te cubrían todo, así que me parece que va un poco por ahí. Vos sabés que hay un dicho muy lindo que me gusta, que es, uno aprende a ser hijo cuando es padre y aprende a ser padre cuando es abuelo, ¿no? Claro. Hay una cuestión tan importante en lo que es ponerse en la piel del padre. Cuando uno ve que el hijo es padre, ¿no? Viste que hay muchas caricaturas al respecto en decir, bueno, uno cuando es de padre es alguien furioso y uno cuando es de abuelo es alguien benevolente. No, uno entiende también qué es lo que necesita el hijo y también qué es lo que necesita y cómo dárselo, ¿no? El abuelo tiene este tiempo, tiene esta bondad para ayudarnos. Yo me acuerdo mucho de mi abuela, que bueno, mi abuela vivía cosiendo, era costurera, y mi otra abuela, que bueno, falleció cuando yo era muy chiquitito, ella le gustaba las gallinas, le gustaba la huerta, y bueno, siempre la polaca, ¿viste? Claro. Y siempre, y siempre estaba hinchando con ese tipo de cosas, ¿no? Y una cosa que me parece muy importante para charlar y resaltar de los abuelos el día de hoy, es que se está perdiendo
un poco en aquello, a ver, Neuquén es una ciudad de migrantes, ¿no? Entonces, como ser una ciudad de migrantes, es una ciudad que mucha gente está sola, mucha gente no Sí. tiene a sus padres, mucha gente no tiene a sus hermanos, su familia es como que se mudan de diferentes tipos, de diferentes provincias y van dejando sus familiares, ¿no? Entonces, hay muchos chicos acá, yo noto en la escuela de mis hijos, hay un montón de cuestiones y en un montón de lugares, es que los hijos crecen sin sus abuelos, ¿no? Entonces, durante las vacaciones, que algunos tienen la fortuna de ir a sus casas, de poder visitar a sus padres, también lo llevan a sus hijos, a sus abuelos, y los pibes no se quieren venir, ¿no? Mm. Entonces, creo que el contacto de los abuelos es ese contacto tan primitivo con las raíces de uno, porque uno sabe de dónde, también uno si se pone a pensar que uno de grande lo tiene que hacer. De los abuelos salieron los padres, ¿no? Entonces, a veces uno en el juego, en la charla con la abuela, dice, ay, tu papá tiene o tu mamá tiene el mismo carácter que tu abuelo. Y vos ves al abuelo ahí todo arrugadito, cachaca, bueno, Sí, que lo sí. tenía, pues yo, el mío tenía muchas arrugas, los gringos tenemos muchas arrugas cuando somos grandes. Entonces, veías como la versión vieja de tu papá o de tu mamá, ¿no? El mismo carácter de tu papá y tu mamá. Y jugabas a que lo ibas a ver el día de mañana así, de esa manera, ¿no? Claro. Entonces yo por ahí, yo tengo ciertos parecidos a mi papá y mi mamá, y yo lo mismo, me dice, así va a ser de pelado de vos, Pablo, me dice, sí Sí, señora, qué con las mismas bárbaro. mañas también que uno carga, porque, bueno, no, yo recién me emocioné totalmente porque yo tengo a mi abuela muy, muy enferma en este momento Ujú. y estoy solamente esperando que la llamen. Así que, no sé, fue un tema bastante duro y lo sigue siendo porque va a ser mi persona favorita siempre. Así que, bueno, un tema para hablar y sobre todo preguntarte con todo lo que es la psicología, cómo sobrellevar un momento tan difícil cuando alguien que uno quiere tanto se va. Y obviamente nosotros cuando tenemos un ser querido, Guada, no queremos que se vaya, queremos tenerlos al lado nuestro para siempre. Y es también difícil admitir que aquel ser tan maravilloso que nos dio tanta luz y nos da tanta alegría, hasta con sus recuerdos, se vaya a una mejor vida, ¿no? Nosotros no queremos que las cosas se terminen. Nosotros vivimos con angustia las partidas, vivimos con angustia la muerte, vivimos con tristeza, pero hay que entender que primeramente el ciclo de todo nos llega, al igual que llega el fin de la adolescencia, también el fin de la vida llega, y también tenemos que saber y ser muy conscientes de qué es lo que nos dejó esas personas a nosotros, qué legado nos dio, qué costumbres nosotros vamos a tener o qué recuerdos vamos a ir diciendo a medida que va pasando nuestra vida, ¿no? Yo, por ejemplo, de mi abuela me acuerdo muchísimo su comida, ¿no? Y cuando veo una máquina de coser, las viejas, las Singer, esas que se hacían a pedal, Sí, yo me acuerdo de mi abuela, sí, sí. ¿no? Entonces por ahí yo elijo, antes de extrañarla, yo qué cosas me voy a, en el día a día, o qué cosas en el día a día me acuerdo y me da fuerzas, ¿no? A ver, hay un momento para todo, hay un momento para ponerse triste, hay un momento para llorar, hay un momento para lamentarse, porque uno no va a tener ya ese aquí ahora. En algún momento las cosas van a cambiar, Ujú. pero en vez de tener ese aquí ahora, nosotros vamos a tener recuerdos y cuesta un poco acostumbrarse, porque uno está acostumbrado al beso, al abrazo, la sonrisa genuina, pero también tenemos que acostumbrarnos a que eso se va a quedar en un recuerdo, y ese recuerdo y esa enseñanza se la vamos a dejar a las personas en lo cual nosotros nos relacionemos con nuestros hijos, nuestros sobrinos, y todos esos recuerdos que vas a tener de tu abuela, Guada, van a ser recuerdos fantásticos porque vas a ir acostumbrándote a que sean Te fantásticos. contesto yo por Sí, ella porque ella no Dale. puede, pero sí, sí, lógicamente que encima sabes que en qué pensaba también Pablo. Mm, Siempre sos una persona, por lo menos en la lectura que hago yo, que rescata esto, lo positivo de las mm, charlas que a veces son un poco más duras, como es esta de hoy, que creo ujú. que es la entrevista más dura que nos sí, está estamos tocando igual, hacer, ¿eh? pero tiene que ver con eso, ¿no? ¿Sabés qué pensaba? Y acá los invito al juego a los dos. La tecnología ha avanzado tanto, tantas cosas se han Sí. suplido y esto no va a desaparecer nunca. Esto que nos está mencionando Pablo, la función de los abuelos, el rol de los abuelos, eso no te lo puede quitar nada. Solamente lo que creo que nos está explicando Pablo es eso, ¿no? El paso del Sí. tiempo, ese final que llega, pero que a través de los recuerdos y de esos momentos para permitirte estar triste, que Ujú, te confieso acá un poco, Pablo, ujú, lo que compartimos esto con Guada, digo,
voy a ser un tanto crudo, digo, a ella no le sucedió todavía, a mí me sucedió hace muy poco tiempo y un poco te escuchaba y pensaba, puede ser que a veces uno no termina de destrabar esa partida, esa ausencia. Te digo concretamente esto, a mí me sucede que ha sido un año de muchísimos cambios desde lo laboral, desde el nacimiento de mi hija. Y anterior a esto, una espina clavada que tengo y me cuesta hablarte es, nacía mi hija y se me iba mi abuela. Claro. Entonces, Claro. desde el momento que yo sabía que iba a ser papá, ese temor estaba dentro de mí y hoy me cuesta superar esa barrera. Es como que no puedo destrabar todavía el soltar ese llanto, atravesando y soltando esa despedida, ¿no? Hay una frase poética que me gusta mucho y se las quiero compartir a ustedes, chicos. Me encanta la frase que es el título de un libro muy importante en mi área, que se llama Mi voz irá contigo, ¿no? Todos aquellos recuerdos, todas aquellas vivencias, los flashbacks que vayamos teniendo, nos deja una voz interna, como una especie de diálogo, como una especie de un bot de inteligencia artificial que nos va respondiendo. Y nosotros, a las personas que nosotros queremos mucho, creamos como una especie de avatar y de personaje dentro de nuestra cabecita, que es la que nos va a hablar el día de mañana y nos va a decir y se va a transformar en aquella voz de nuestra conciencia. Entonces está bueno que también animémonos a pensarnos a nuestros abuelos como esa voz de la conciencia, como esa conciencia que va a estar ahí para nosotros y que nos va a decir qué hacer. Por ahí nos vamos a encontrar, ¿qué diría mi abuela de esto? ¿Qué diría mi abuelo sobre esto? Y nos vamos a responder como mi abuelo. Y yo te puedo asegurar, Guada, que te va a sacar una sonrisa. Ya me está sacando una sonrisa. La hace llorar, la hace reír, Pablo. El psicólogo, Es el psicólogo terrible. mismo. Es terrible. Maldito psicólogo. Claro. No, incluso sabés que también me quedé con otro punto que me parece importante volver a retomar. Lo dijiste vos y acá voy, ¿no? Habló de esta cuestión de ausencia de abuelos, por ejemplo, cuando citaba a los chicos, estudiantes que se van a otros lugares y demás, y yo lo llevaba un poco acá, no solo a los chicos, a los jóvenes, sino a la sociedad en general, Pablo, que por ahí observo que estamos muy acelerados, que vivimos con mucho miedo, que vivimos con tantas preocupaciones, que vivimos con ese estrés todo el tiempo, y el abuelo un poco era ese sinónimo de refugio, de calma, de ese abrazo que te contiene. Digo, me parece que ese punto también es importante de destacar, ¿no? Claro, y yo voy con un poco más, Luciano, que es qué estrategias usaba ese abuelo para darnos la calma. Claro. ¿Y qué nos enseñó ese abuelo a darnos la calma? ¿Que la calma viene de afuera o la calma también? Porque él también se tenía que calmarse. Él antes de darte un abrazo que te calmaba, él vivió toda una vida, o ella vivieron toda una vida tormentosa en la cual tuvieron que aprender a manejar esos nervios, hasta llegar a esa calma que formaba en un abrazo que te hacía sentir más tranquila o más tranquilo. A ver, eso está bueno que aprendamos de nuestros abuelos. Nuestros abuelos no terminan en la buena comida o en la sonrisa o que te esperen con un cafecito en esa vajilla antiquísima, sino que a veces termina en enseñarnos cómo tomarnos las cosas, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo era una persona muy trabajadora. Yo no lo conocí, Claro. pero él aprendía, él disfrutaba de aquellos momentos libres sentados bajo un árbol leyendo, ¿no? Le encantaba leer a mi abuelo y le leía a mi abuela que no sabía leer. Y hoy en día me gusta mucho leer y leo con mis hijos. Y yo siento que hay legados míos, legados de mi abuelo o costumbres chiquititas que uno no se da cuenta que uno la va llevando, ¿no? Entonces el abuelo construyó esa parte y cuanto más nos aferremos de lo infantil, menos vamos a permitirles que ellos nos enseñen esa cuestión de adulto que nosotros tenemos que aprender. Porque no son solo abuelos, son adultos que nos enseñan también, cuando somos grandes, a ser buenos adultos. Sí, y algo también que es, justo estoy pensando con respecto a todo esto, en la cantidad de abuelos que están solos, ¿no? En el momento. Sí. Hay mucha gente que los deja de ir a verlos. ¿Cuánto no nos hemos encontrado algún abuelo en No el tengo supermercado? No tengo tiempo, no tengo ganas también, ¿me entendés? El desligarse de tu padre, de tu madre, de tu mismo abuelo y que se sienten solos, ¿no? Porque esto pasa mucho. Te encontrás a un abuelo en el supermercado y te ve la cara de que querés hablar y empiezan Sí. a hablarte. Y eso sí Sí. también es triste de cómo llega a una edad en el que no importa
pero sí cuando después... No, inclusive Guada, me sumo, Pablo, también a esto que está marcando Guada, que lo voy a decir concretamente, hay mucha ignorancia de pensar que el abuelo es un descarte, digo, que Sí, no sirve, que no Ujú, aporta nada, digo, está muy equivocado porque sí. estamos hablando de la imagen de abuelo en el sentido de esto de lo emotivo y demás, pero hay abuelos que son súper sociales, que son súper activos y que tienen mucho Ujú. para enseñar también. Te voy a contar una cosa que acá puede ser un poco disruptivo y podemos inclusive discrepar, ¿no? La cuestión es de los vínculos y de las relaciones no tiene que ver con las posiciones, sino que tiene que ver con los actos. Claro, Hay abuelos que le enseñan a sus hijos, hay abuelos que les enseñan a sus hijos que ellos no importan claro. y que les enseñan a sus hijos y a sus nietos que ellos son un descarte y no importa. No, dejá nomás, no vengas a visitarme, vos quedate en tus cosas. No, tranquilo ahí, no te Mm, muevas, no te molestes, que no importa, yo me voy a arreglar solo. No, deja esto. En vez del abuelo invitarlos a pasar un momento o tener la paciencia más allá de la vorágine, y hay personas y personas, ¿no? Hay por ahí abuelos que fomentan todo esto, pero a ver, hay hijos que no dan pie con bola, ¿no? Pero a ver, a veces hay gente, no solamente estoy hablando de abuelos, sino también estoy hablando de padres, por que supuesto. enseñan a sus hijos a que ellos no importan, o Ujú, que ellos son secundarios, o que ellos no tienen un lugar. sí, Y esto tiene que ver tanto con los abuelos como con los padres. sí. Te enseñan a sus hijos a ese lugar. No, déjale. O vemos a un abuelo un comentario, mira ese viejo, ahí vamos a chocarlo, ese viejo, ajá, ah, nos sí. reímos todos. Fíjate ese viejo ahí nomás, no importa, fíjate, ya pasó su tiempo y todo eso. El cómo nosotros hablamos a nuestros hijos y cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos sobre cómo tomar a los abuelos, también es la forma de la cual nosotros vamos a tener nuestras actitudes, con ellos o con todos, ¿no? Claro. Por suerte ustedes se ve que tuvieron una imagen muy buena de sus abuelos y una enseñanza buena de sus padres al cómo tratarlos a ellos. Porque si no, no tendrían esta cuestión de esta melancolía y de esta extrañeza, Mm, ¿no? No solamente lo que significa. La cuestión es, las cuestiones de las relaciones tiene que ver por los dos lados, no solamente por el hecho de que sea abuelo, sino por cuánto significa el abuelo para sí, vos. Hay abuelos que son muy malos, ¿eh? Ah, Hay sí. abuelos, hay sí, sí, abuelos que no obvio. quieren a sus nietos. Sí, obviamente que Eh, sí. hay Eh, abuelos, hay de todo. Sí. por supuesto que sí. Pablito, nos bajamos en esta parada Sí. nosotros con Guada porque fue bastante intenso el viaje, así que Sí. como siempre agradecerte por el Cuando contacto. quieran, cuando quieran charlamos, no hay ningún problema, estoy muy feliz de charlar con ustedes. Lo mismo decimos por acá.